¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Hoy les traigo una temática de la que quiero hablar hace mucho, autos eléctricos. Yo me comuniqué y me contacté con varias empresas, ¿sí? Con varias. Porque mi idea no es venderte un auto eléctrico, mi idea es informar de forma técnica, real, imparcial, sobre autos o vehículos eléctricos. Y me contestó de manera muy amable la empresa Coradir Movilidad Eléctrica, sí que están en San Luis. Una lástima, yo estuve en San Luis visitando un gran amigo, un hermano del alma, y no viajé a la planta, sino de haber sabido que estaba ahí después que vine que volví para mi provincia, me enteré que estaba la planta en San Luis de los autos eléctricos. Tienen varios modelos, ahí están los precios en dólares. Bueno, si quieren saber cuánto es en pesos argentinos, agarran lo que es 17.250 por 1.000, que está el dólar blue, que es el dólar que corre, el dólar comercial de las calles, y ahí eso es el valor en pesos argentinos. Acá hay una ficha técnica. Yo más que nada este video lo voy a hacer porque la empresa me va a brindar información técnica. Yo pensaba hacerle algunas preguntas sobre vehículos eléctricos, ya que ellos son los fabricantes, ya tienen consultas, pero también me interesaría qué preguntas le quieren hacer ustedes. Entonces, ustedes me dejan las preguntas que quieren hacer, yo iba a plantear las más comunes, por ejemplo, qué autonomía tiene, el costo de mantenimiento, eh, cuántos costo de operatividad o costo operativo, ¿sí? Por ejemplo, por, por kilómetro cuánto gasto en la factura eléctrica. ¿Por qué? Porque estuve estudiando, investigando mucho el tema, ya parezco, y realmente me interesó mucho. Porque hay videos que hablan maravillas de los vehículos eléctricos y hay videos que hablan peste, hablan todo mal, pero no son de analizar las cosas objetivamente. Y eso es lo que cuando uno enseña tiene que lograr. Porque vos no tenés que formar opiniones, vos tenés que formar personas que puedan razonar por sí mismas y pensar. Como yo siempre le digo a mis estudiantes, piensen, piensen, porque si ustedes no piensan, otro lo va a hacer por ustedes y no les conviene. Fíjense, ¿no? Tipo de batería, bueno, se carga como si fuera un celular, autonomía 100 kilómetros, tiene una llamadita. A velocidad constante de 50 kilómetros por hora en terreno llano, sin aire acondicionado y sin luces encendidas. Bueno, tengo entendido que habían mejorado un poco más la autonomía con un modelo de los más recientes. Creo que sacaron el chiquitito, que era otro. Bueno, acá hay preguntas, ¿no? ¿Cuál es la máxima velocidad del Tito 100% eléctrico? 65 kilómetros por hora. ¿Cuál es el costo por kilómetro recorrido de Tito 100% eléctrico? El Tito 100% eléctrico es uno de los vehículos más eficientes recorriendo en promedio 100 kilómetros, lo que sale un boleto de colectivo. ¿Cuál es la autonomía? 100 kilómetros a velocidad constante de 50. Fíjense que para la ciudad 50 kilómetros por hora está bien. Dimensiones: largo 2830 por ancho 1500 milímetros por alto. Bueno, ahí están las dimensiones. Potencia del motor 4,5 kilowatts con motor asincrónico. Calefacción y aire acondicionado. La versión Bachetito posee forzador de aire. El aire acondicionado es opcional a pedido del cliente. Sé que vienen con calefacción y aire. Airbag no cuenta con airbag. No se recomienda en velocidades bajas. Es un vehículo eléctrico y no requiere engranajes diferentes. Se conduce con un vehículo de transmisión automática, con pedal, acelerador y pedal de freno. Esta es otra de las ventajas, gente, ¿eh? Es muy sencillo de manejar. El tema es que también pasa con muchos hombres y mujeres que tienen mi edad, yo tengo más de 30 años, que todavía nunca manejaron y no se animan a manejar, ni siquiera dentro de una ciudad donde se tienen que mover. ¿Sí? Entonces el Tito es excelente para eso. ¿Cómo es la carga de batería de Tito 100% eléctrico? Se encargan enchufándolo en un tomacorriente estándar de tres patas planas, como el que vemos en la imagen, como un electrodoméstico. Y el tiempo de carga completa es de 6 a 8 horas. ¿Tiene que estar completamente descargado para volver a cargar las baterías de Tito? No, el Tito eléctrico admite cargas parciales. Ahí está. Si la batería inteligente recupera la carga utilizada, aunque no haya sido completa, es recomendable cargar el Tito 100% eléctrico todas las noches. ¿Qué sucede si dejo el Tito 100% eléctrico enchufado a la corriente, estación de carga durante varios días?
Posee una batería inteligente, por lo que cuando se carga completamente se detiene automáticamente, aún estando enchufado, por lo que se puede dejar conectado al tomacorriente sin problema. No es que te lo olvidas enchufado y se te va a prender fuego. No, no va a pasar eso. Bueno, ¿cómo son los controles de taller o service? No requiere de lubricante de motor ni filtro. Su motor eléctrico no necesita ningún tipo de mantenimiento. Recomendamos controles anuales periódicos del pack batería, pastilla de freno y neumáticos. ¿Tiene tracción delantera o trasera? Tiene tracción trasera. ¿Sí? Tracción trasera. La vida útil esperada de las baterías es de 2000 ciclos de carga. Esto significa que la batería se descarga completamente 2000 veces y luego se recarga al 100%. Esto corresponde a una distancia recorrida aproximadamente de 200.000 kilómetros. La tecnología utilizada soporta cargas parciales. No hay que esperar vaciar la batería para cargar. Y eso aumenta la vida útil de la batería, lo que significará un mayor tiempo de uso y distancia total a recorrer. ¿De qué material está hecho el cuerpo de Tito 100% eléctrico? Metálica. Metálica, no es plástico. Pues yo escuché por ahí que dicen, ah, pero eso es puro plástico. No, es metálica. Tienen su propio taller certificado. Lo que dice ahí, ¿no? Puedo llevar mi Tito 100% eléctrico cara lavadora. Es apto para lavado en autolavados. Puede pasar por vados, ADN, loma de burro y cualquier situación normal de circulación urbana. La batería cuenta con un sistema integrado de control inteligente el cual actúa a modo de protección ante eventos externos tales como cortocircuitos, sobre temperatura, sobrecarga. Este sistema registra las variables eléctricas y la temperatura de batería interrumpe bueno, esto lo quiero aclarar. Hay otra marca, sí, no la voy a mencionar porque no me dieron autorización ni me contestaron, pero, pero sí estuve viendo videos técnicos y de los talleres autorizados de esa marca. Supongo que esto debe ser lo mismo, pero de España, un español es el experto en mantenimiento. Es como vendría a ser como el servicio técnico, mecánico o electromecánico oficial. Dicho sea de paso, yo soy técnico en instalaciones y equipos electromecánicos, así que esto me pega más de lleno que un auto 100% mecánico o a explosión, de combustión interna, estilo naftero, gasolero. Estoy más abocado o lo entiendo más esto que un motor a explosión o de combustión interna. Entonces, entiendo lo que explicaba el muchacho, este técnico. Sí que era técnico mecánico y se tuvo que volcar a la parte eléctrica. Y él explicaba o trataba de dar a entender varias cosas. Sí, bueno, ahora terminamos con las preguntas y les explico lo que dijo. ¿Es posible que circule sin problemas en días de lluvia con calle inundada hasta la vereda? Si es posible circular normalmente los días de lluvia que el nivel del agua no supera el centro de la rueda. Por posibilidad de aquaplaning o derrapes. Tampoco, viste, es un anfibio, tampoco es un auto anfibio, no exageremos. Si se inunda como se han inundado ciudades como, no sé, Concordia, Concepción, La Plata y otras en Corrientes, en Esquina, había zonas inundadas hace poco. Si se inunda tampoco es una lancha, hermano, ¿viste? Cualquier auto, cualquier auto. De hecho, ningún tipo de auto te recomiendan circular en zonas inundadas porque una corriente de agua de hasta 10 centímetros de alto puede llevar un auto en movimiento o arrastrarte un vehículo en movimiento. La mayoría de las personas que mueren en inundaciones mueren ¿por qué? Porque un colchón de agua de 10 centímetros, nada, puede llevar cualquier auto o vehículo en movimiento. No es porque sea eléctrico se lo va a llevar la corriente. Si es un auto convencional a explosión de los comunes, también. ¿Qué presión llevan los neumáticos de Tito? 18 libras. Si normalmente están en 25 a 28, 32, un auto, un carro, como le dicen, como un familiar pequeño. Pero este lleva un poco menos. Bueno, estas son las preguntas frecuentes. ¿Quieren hacer alguna más? ¿Que les haga alguna más? Voy a hacer algunas aclaraciones, ahora sí, voy a hacer el papel de lo que dice la gente sin saber y lo que dicen los expertos, los mecánicos, que son los que reciben estos vehículos. Primero, él decía, mucha gente se queja de que pasan 5, 6 o 7 años, vienen con su vehículo de otra marca, no esta, y se rompe la parte del tren delantero o suspensión, no recuerdo. Dice, y se olvidan que cuando ellos tenían autos, los antiguos, a explosión, venían al año o a los 2 años por el mismo problema. Entonces, en vez de ver que este auto eléctrico le duró más o tardó más tiempo sin romperse, la transmisión o, no sé, o la suspensión o el tren delantero, se quejan
Me decís, no, mira, la verdad que antes con un vehículo común yo tenía que estar cada 2 años o una vez al año reparando estas cosas. Y con un auto eléctrico tardé 6 años, 5 años. O sea que duró más. En vez de reconocer eso, se quejan, porque se olvidaban cómo era su vida con los vehículos antiguos, que todavía se usan en Argentina, todavía se usan, pero hay partes de Europa, China, Estados Unidos, que hay muchos vehículos o carros eléctricos, como le llaman, ¿no? De paso vamos viendo un poquito lo que es el Tito. A mí me sorprendió porque se ve hermoso, sí, por dentro. Bueno, ese sería con aire acondicionado, 100% eléctrico. Creo que no paga patente, eso. Yo después le voy a mandar el video a la gente de Coradir a ver si pueden, si deben corregir alguna de las cosas que estoy diciendo, que me corrijan, no hay ningún problema. Eso primero, ¿no? Una de las cosas en defensa de los autos eléctricos. Se rompen. Sí, hermano, los vehículos que no son eléctricos, convencionales, antiguos, también se rompen y se rompían mucho antes, según el experto en mantenimiento que tiene un taller mecánico y que también repara vehículos eléctricos. Segundo, lo que explicó de la batería. Una de las grandes, grandes mentiras, una de las grandes mentiras que repiten hasta incluso los medios de comunicación. Dicen, explotó una batería de litio o de gel de ciclo profundo porque son peligrosos los autos eléctricos. Gente, los vehículos convencionales también se incendian, también generan explosión. Hace poco en la ciudad donde vivo, no voy a decir dónde, del interior de Argentina, hubo un incendio. Y en los más de 10 años que llevo viviendo acá en esta ciudad, he visto muchos vehículos convencionales incendiarse, por completo o parcialmente. Entonces no es que salgo de los vehículos eléctricos, todo vehículo se incendia. El tema con los vehículos eléctricos, y eso explicaba este experto, es que son más seguros. ¿Dónde está la diferencia? Pues no es que agarro una batería, vamos, mucha gente cree que yo me río, pero hay que reírse, ¿viste? Sí, sí. Mucha gente cree que este vehículo o cualquier otra marca de vehículo eléctrico agarran una batería, le enchufan dos cables, tenés 12 voltios, pongámosle, ¿no? 12 voltios de tensión en corriente continua. Listo, enchufale ahí un estéreo, enchufale un motor eléctrico, así nomás y ya está. Salí andando. Y lo que explicaba el mecánico es que tienen muchos, muchos dispositivos de seguridad. Muchos. Y les voy a poner en claro. Pasa similar a cuando se incendian las heladeras no frost. Las heladeras no frost que tienen la resistencia eléctrica, que tienen que hacer el descongelado cada cierto tiempo o ciclo, 6 horas, 12 horas, 8 horas. ¿Por qué se incendian? Porque ellas traen instalado en serie la resistencia a un fusible eléctrico, un termofusible o fusible térmico. ¿Qué hacen algunos genios, algunos técnicos o colegas que dan vergüenza, algunos energúmenos, se lo puentean? Y después te manda, yo les cuento, yo estoy conectado a colegas de todo el mundo y a la vez con ex estudiantes míos, ex alumnos, y te manda, mire, profe, lo que pasó en tal lado. Un colega vino, le puenteó el termofusible y mire cómo quedó la heladera. Tuvo suerte que no se le prendió fuego la casa. Eso sucede, lo que pasa es que no sale en las noticias, no da rating. Pero ¿cuál es el problema? ¿La heladera es insegura? No, el técnico. Acá pasa lo mismo. Los vehículos eléctricos, y si quiere la gente de Coradir me puede expresar o transmitir más información al respecto, tienen muchos elementos de seguridad. Sí, fíjense las preguntas, ¿no? Acá. Porque esta es una de las mentiras que escucho mucho y me da mucha bronca que hablemos sin saber, ¿viste? Con un sistema integrado de control inteligente, el cual actúa a modo de protección ante eventos externos, tales como cortocircuitos, sobretemperatura, sobrecarga. Este sistema registra variables eléctricas y la temperatura de la batería e interrumpe la salida ante cualquier situación anómala. Algo que pasa, no sé si con los Tito, no sé si con los Tito, Tita eh, o la marca esta, pero por ejemplo con otra marca muy conocida, de las más conocidas en Estados Unidos, que el experto
explicaba lo siguiente. El experto explicaba, muchas veces la marca, la empresa nos pide que instalemos otra batería o que la cambiemos. Sale tanto. Pongámosle fuera de servicio, ¿no? Ya el auto tiene 7, 8 años. Hay que cambiarle la batería, sale tanto. ¿Por qué? Porque hubo un golpe, hubo algún problema en la batería. O sacarla y revisarla entera. El cliente no quiere hacer eso, va a otro taller que no está autorizado y le anulan los elementos de seguridad. Y ahí se prendió fuego. Ha pasado en Europa, Estados Unidos, esas cosas. Y esto en Argentina lamentablemente pudiera llegar a pasar. Si alguien quiere un servicio más barato, lo atamos con alambre y salimos del paso, como decía Copani. ¿Y qué pasa? Ahí está el problema. El problema no estaba en el vehículo o que el vehículo sea peligroso. El problema está en la actitud temeraria del técnico y del cliente, que la mayoría van a un técnico autorizado, les dice, miren, esta batería hay que cambiarla. ¿Y qué hacen los clientes? Voy a ir a otro más barato porque este me quiere sacar la plata. Van a otro taller y el tallerista le dice, mirá, si querés te anulo este fusible que es el que te hace saltar esta falla y listo. Bueno, ese es el problema, ¿sí? Y ahí se prenden fuego los autos o vehículos eléctricos o carros eléctricos y después le echan la culpa que no, que los autos eléctricos son más peligrosos. Y ahí vienen los problemas. Entonces hay que aclarar esto. No es que yo quiera ser abogado del diablo y salir en defensa del auto eléctrico, pero tampoco vamos a replicar mentiras. Si no me creen, busquen entrevistas a personas que se dediquen a la reparación de vehículos eléctricos hace ya bastantes años y le van a decir lo mismo. Pero bueno, la idea es, mira, Chiqui, a ver, ¿qué dice? 70 kilómetros de autonomía, este es más pequeño. Lo bueno es que lo podés ir enchufando, lo dejas en algún lado donde lo puedas enchufar y este es para dos personas. Costo, bueno, este está más barato. ¿Ven? El Tito es para cuatro, creo, o cinco. El Chiqui es para dos. La diferencia con una motito, porque alguien dice, para eso me compro una motito". Una motito primero, creo que capaz que te sale más cara. Y la otra es que si hace frío o llueve, te mojás, corres más riesgo. ¿Sí? Bueno, acá tienen los datos. Alarma integrada, techo solar, enchufe domiciliario. Ah, mirá lo del techo solar, no sabía. Acá este. Mirá vos. Silencioso, ecológico, económico. Uno día en gasto de movilidad es más barato. También, ¿no? Se carga en cualquier enchufe de tres patitas, de tres terminales. Cero emisiones, admite cargas parciales, 100% eléctrico. Bueno, bien, ahí están los datos. Si quieren dejar el contacto, yo les voy a dejar la página. Tienen las redes sociales también. Cualquier pregunta que le quieran hacer a la empresa, ya le digo. Me, a ver, Tita, a ver, Tita, esta era una tipo camionetita, creo, de carga, con 300 kilómetros. A ver, Tita 300 kilómetros, con aire acondicionado. Bueno, $25.750 no es nada. Y se amortiza porque el gasoil o la nafta o el diésel cada vez está más caro. La gasolina, llámenle como quieran, está cada vez más caro acá en Argentina. Entonces, es mucho más barato, ¿sí? Fíjense, una belleza. La Tita utilitaria ofrece una máxima velocidad de 45 kilómetros hora. Costo, 100 kilómetros por 8 kilovatios. Un boleto de subte, nada. Autonomía, versión extendida con batería de litio de 21 kilovatios. Alcanza una autonomía de 300 kilómetros máxima. Si le prendes el aire, la radio, un poco menos. Bueno, acá tenés las dimensiones, menciones de la caja, potencia del motor, 4 kilowatts.
Viene la versión base y la versión con aire, como cualquier vehículo. Capacidad de carga 500 kilogramos, bien, ojo, ojo. Tiene caja de velocidad, volcadora, sí, transmisión automática, bueno, eso es lo mismo porque es un vehículo eléctrico, si no hay que estar metiendo cambios. Es más fácil de manejar. La carga de la batería, 6 a 8 horas, lo mismo. No tiene que estar completamente descargado. Si la dejas enchufada no pasa nada. Tracción delantera o trasera, tracción trasera, como muchos vehículos. 2000 ciclos de carga, bueno. Marco de acero, ¿eh? Cuerpo de chapa, marco de acero, o sea que no es plástico. Vuelvo a repetir, esa es otra de las cosas que uno escucha y dice, pero investiguen un poquito antes de hablar. Pregunten antes de hablar, no digan pavadas. Es de chapa en marco de acero. Bueno, el autolavado, esta tirita es apto para lavados o autolavados. Bien, ¿sí? Esto ya es no solo familiar o para hacerlo mandado, sino para trabajar. Y en una ciudad normalmente no necesitas más que esto, ¿viste? Porque si tenés 300 kilómetros de autonomía, 200, pongámosle 100. Llegás, la enchufás en algún lugar, la dejás cargando, te vas, haces tu trabajo, si te la olvidaste enchufada o completó la carga, va a cortar sola la carga. Sí, vuelvo a repetir, esto no es que agarro una batería de litio y la pongo y así nomás. Esto viene con controles de seguridad, seguramente tiene su computadora, por lo que vimos. ¿Eh? Vamos acá, fíjense, o acá, a ver. Yo no sé si se ve, pero una de las Tito S5, 5 puertas, miren, qué belleza. La Tita cuadrilla, barretita, bueno. Nuevo centro multimedia, fíjense, ahora puede agregar a Tito un nuevo centro multimedia mejorado. Modalidad de Legend, ¿qué es esto? Estamos emocionados de presentarle nuestra nueva propuesta de alquiler con opción a compra. Usted paga un 30% del precio por adelantado y luego 36 cuotas con un interés del 6%. Esto en Argentina, como está la inflación, es nada. Yo vuelvo a aclarar, lo aclaré 100 millones de veces y lo voy a aclarar 101 millones de veces porque si no hay gente que no entiende, parece. Mi persona y mi canal somos políticamente neutrales. No estamos ni a favor ni en contra de ningún partido y o ideología política. Cuando yo hago algún comentario, no es que le estoy queriendo tirar a favor flores, como dicen, o a favor de algún partido o ideología, ni en contra, barro, pongámosle, algún partido o ideología. El comentario que voy a hacer ahora no tiene ninguna intención política, es la realidad, ¿sí? Como ser humano civil que vive en este país, les digo, en Argentina la inflación es enorme y viene de hace bastante, viene de hace mucho y nunca frenó. Al contrario, se aceleró, los últimos años ya fue escandalosa. Entonces, un 6% de interés anual no es nada, nada. Estamos hablando, creo que hubo un 1000% de inflación el año pasado, este año se festeja un 6%, no, un 13, un 15%, se festeja como si un 15% de inflación estuviera bien, cuando en realidad es triste, porque tu salario no, nuestro salario por lo menos no aumenta a ese nivel y yo como monotributista no le puedo cobrar a mis clientes acorde a la inflación. ¿Por qué? Porque no pueden pagarlo. Entonces estamos perdiendo poder adquisitivo, nos estamos empobreciendo. En medio de esto, que a vos te digan 36 cuotas con un interés anual del 6% es nada, nada. ¿Sí? Quiero aclarar eso para el argentino. Para el que vive afuera, bueno, salvo, no sé, creo que en Venezuela están más o menos así, el resto están así. Tienen monedas más estables. Lo que permite disfrutar de la camioneta a su elección sin una gran inversión inicial. Además, el valor residual al final del contrato es del 5%. La cuota incluye los intereses. Bien. Impuesto y mantenimiento.
con solo $200. 120 días de pago de anticipo. Esto también estuve investigando muchos usuarios que han comprado y contaban que al principio, hace un par de años, estos 120 días eran proféticos. O sea, demoraba un año, ponele. Ahora sí, ahora están cumpliendo. Dice que si te dicen 120 días, son 120 días. No se pierda la oportunidad de disfrutar de una camioneta eco-friendly y de alta calidad. Únase al cambio hacia la movilidad sostenible con movilidad eléctrica Coradil. Cuadro de valores. Bueno, ya les digo, para mí este interés es nada. Para mí es nada. A cómo está la inflación en Argentina, ¿sí? Bueno, últimos tres pagos, monotributo. Requisitos: DNI, comprobante de servicio, tres últimos recibos de sueldo, últimos pagos de autónomo, última declaración jurada de ganancias, tres últimos pagos de monotributo, garante propietario a satisfacción de Coray. Ah, cumplo con los requisitos. Te van a decir, profe, parece que me está tratando de vender un vehículo eléctrico. No, muchachos, ustedes hagan lo que quieran. Ustedes hagan lo que quieran. Ustedes ya son grandes. Como siempre le digo a mis estudiantes o alumnos adultos, ya son grandes, muchachos, dejémonos hinchar. Ya tienen autonomía, hagan lo que les parezca. Yo les doy consejos, tómenlos o déjenlos. Pero esto acá en Argentina, que la mayoría de las visualizaciones son de acá de Argentina, esto es un regalo, ¿sí? Esto es un regalo. Porque el interés que te cobra el banco, yo tengo un par de créditos, lo que te cobra el banco no te cobra un 6%, te cobra un 106%, un 306%, un 500, no sé, pero te arranca la cabeza con el interés. No sé si tienen preguntas, como le dije, me lo dejan en los comentarios, tienen las redes sociales, se pueden contactar con esta gente, le voy a dejar el, el link ahí, la página de Coradil, pero la idea es que ellos me van a mandar información sobre vehículos eléctricos. Le voy a reenviar el link de este video para que me den su opinión, si tengo que corregir algo de lo que dije o aclarar algo de lo que dije, porque me van a decir, mira, técnicamente no es exacto lo que vos dijiste a este respecto, o está bien lo que vos dijiste, pero te faltó agregar esto y esto. Bueno, ¿y por qué hago de esta marca? Mi idea era hacer de esta marca y de otras, no solo de Argentina, porque yo sé que hay mucha gente que me ve de Venezuela, de todo el mundo, ¿no? Como siempre digo, de Cuba, hay gente que te ve de México, de Estados Unidos, de España, de El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Bahamas, no sé, de un montón de lados. De Bolivia, de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, México creo que dije. Y Dominicana. Y hay muchos países. Entonces si bien creo que ellos están por importar y exportar, no, exportar se dice, a otros países, creo que estaban en eso, no sé si lo habrán concretado. No sé, en Estados Unidos no llega a Tito, aún, capaz que sí algún día, pero está otras marcas. Entonces yo, hablando con Don Gringo, Don Yankee, le dije, che, loco, me pasás información técnica, no te estoy pidiendo plata, no te estoy pidiendo que me regales un auto, no te estoy pidiendo nada más que información técnica. Esto es un canal educativo, no es comercial, no estoy haciendo marketing. Y yo donde gano en los anuncios de YouTube. Está monetizado el canal, ahí gano, ¿sí? Y no me contestaron. Entonces, la única empresa que tuvo la deferencia, la gran bondad de contestarme, son ellos. Y que les vuelvo a agradecer. Yo no me olvido de los enemigos, los quiero tener lejos y los amigos cerca, o las personas que te agradecen también. Porque después yo ya lo dije hace mucho, cuando el canal sigue creciendo, imagínense que arranqué en el 2020 con la pandemia y tenía 1000 suscriptores para finales del 2020, si no me equivoco. Y dije, llegar a los 10.000 suscriptores jamás. Horas de reproducción, YouTube me pedía, eh, creo que me pedía 1000 suscriptores y 20.000 o 10.000 horas de reproducción. Hoy tengo un video que tiene más de 100.000 horas de reproducción. Entonces, el canal va a seguir creciendo.
Y ahí van a aparecer un montón de personas o marcas o firmas que me ignoraron y van a decir, Andresito, gracias, loco, yo tengo códigos, y yo me acuerdo de quién se portó bien y quién se portó mal. No te guardo rencor, pero ¿por qué? Porque hay que tratar bien a la gente que siempre te apoyó, la gente que vale la pena, ¿sí? Muchos después llegan arriba, se olvidan de dónde vienen, se olvidan de sus inicios y se venden. No te tenés que vender, hermano. Esto ya lo digo a título personal, ¿sí? Hay cosas que no tenés que vender porque no tienen precio en realidad. Cualquier precio que vos le pongas es barato. Si vos vendés tu lealtad, vos vendés tu honestidad y cualquier precio que vos le pongas es barato para el otro que te lo compra o que te lo paga. Y después no la recuperás más. La credibilidad, lo mismo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta, comentar, compartir. Ya estuve mencionando saludo a los colegas y suscriptores de todos lados, especialmente saludo a los miembros del canal, que ya tengo más miembros, estoy muy contento. Yo dije, ojalá haya, aunque sea uno, que le guste lo suficiente mi contenido para hacerse miembro y ya son más de uno, ya son un par ahí. Y no dudo de que va a seguir creciendo. Gracias, gente, gracias totales, gracias a la gente de Coradit por responder. Después iremos a dar la retroalimentación o la retribución de lo que ellos me digan. Gracias totales.